Viernes 25 de octubre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy Jesús nos da mucho material para analizar nuestro interior, para ver cómo estamos viviendo, para ver qué tanta atención le ponemos a nuestra vida, a nuestras acciones, a nuestra forma de tratar a los otros, para ponerle más atención a nuestros vicios, pero sobre todo nuestras relaciones con los demás. Y les dice a los fariseos y escribas: ustedes saben cómo predecir el viento y saben cuándo va a llover y saben cuándo va a hacer calor. Hipócritas, son buenos para analizar y predecir lo que va a suceder afuera, pero ¿por qué no saben predecir? ¿Por qué no saben analizar lo que está pasando dentro de ustedes? Y es a lo que nos invita Jesús: aprender a juzgar lo que estamos haciendo, a quienes necesitamos perdonar, con quién necesitamos reconciliarnos, porque no nos podemos ir con ese tipo de deudas en nuestra vida. Pero primero los invito a que escuchemos el Evangelio del día de hoy con mucha devoción y atención. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo entendemos el perdón y cómo entendemos la reconciliación? Porque son cosas diferentes. Permítanme explicarles primero qué es el perdón y después la reconciliación. Y una vez que explique esto, lo uniré con el Evangelio. Ok, entonces veamos por qué son diferentes el perdón y la reconciliación. Muchas veces alguien me puede ofender y yo puedo perdonar, pero no necesariamente quiero volver a tener relación con aquella persona o personas que me han ofendido. El perdón es un proceso individual en el que uno mismo decide perdonar o no. Ahora veamos la reconciliación. Reconciliación significa una vuelta a la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que trato de retomar el estado de las cosas anterior al conflicto. Trato de establecer la relación que había antes de que yo haya tenido un conflicto con una persona. Si queremos la reconciliación, tiene que haber acuerdo entre las dos personas. O se reconcilian todas las partes en conflicto o no existe reconciliación. Así es que la reconciliación incluye el perdón, pero perdonar no significa necesariamente reconciliación. Pero aclarémoslo más. Cuando decido perdonar al que me ha ofendido, estoy haciendo un ejercicio conmigo mismo, conmigo misma, para poder desprenderme del rencor, de la rabia, de la necesidad de venganza, del deseo de dañar al que me ha dañado y que tanto dolor me causa en este momento. Pero en la reconciliación voy más allá, doy un paso más, recorro el camino hacia mi ofensor y voy incrementando la compasión hacia él, hacia ella, y reconozco su propio sufrimiento. Entonces el perdón lo hago porque yo lo necesito, porque me hace un bien.
El perdón no lo hago así mecánicamente. Tengo que analizar lo que voy a perdonar, tengo que entender lo que quiero perdonar. Entonces, soy más consciente de lo que sucedió y reconozco los daños sufridos, aquello que me provocaron, aquellas emociones que se implicaron, como te dije hace un momento, el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza. Tengo que ser capaz de reconocer los errores que he cometido para poder corregirlos y poder recuperar así el sentimiento de esa libertad, de encontrarme conmigo mismo, conmigo misma y esa paz que necesito. Una vez que te das cuenta de eso, te decides a perdonar. Es decir, tengo que tener la firme intención de perdonar. El perdón es un acto consciente y por lo tanto tengo que querer perdonar y ser consciente de ello. Y uno de los pasos más duros para dar el perdón es comprender al que te ha ofendido. Entender por qué hizo lo que hizo y dijo lo que dijo. Aunque no compartas sus puntos de vista, o sus actitudes, o sus comportamientos, o sus maneras de hacer las cosas o de pensar. No tienes que coincidir en eso, pero eso no debe de impedirte iniciar un proceso de perdón, porque al último, el que va a perdonar eres tú. Y cuando perdonas a alguien, dejas de criticarlo, dejas de mencionarlo, dejas de traerlo a tus pláticas diarias. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Entonces ahora entendamos más el proceso de la reconciliación. Y es aquí cuando mucha gente se confunde, porque el perdonar no quiere decir reconciliación. Tú puedes perdonar a alguien y no volver a convivir con esa persona, pero ya la dejas en paz. Pero si te das cuenta que necesitas la reconciliación con esa persona, entonces sí te van a ayudar estos pasos. Por eso se habla tanto de la reconciliación en la familia, la reconciliación en la pareja, cuando ha habido problemas, cuando hay desigualdad, cuando hay maltrato, cuando hay abuso, cuando hay infidelidad. Entonces es importante que entendamos este paso. Por eso les estoy explicando el perdón y la reconciliación. Entonces, una vez que has perdonado, la reconciliación empieza a caminar desde la víctima en dirección al ofensor. ¿Qué quiero decir con esto? Construyo una especie de puentes simbólicos y aquí es donde tratamos de reconstruir la verdad. Una verdad que se crea sumando la propia verdad y la verdad del otro. Pero aquí es cuando viene lo retante, lo que da trabajo. La verdad del otro solo se puede reconocer practicando la escucha activa. Tengo que poner atención y dejar hablar y tratar de entender al otro. Tengo que tener una capacidad para entender lo que dice. La empatía la tengo que poner en práctica y sobre todo la comprensión. Y desarrollar la madurez para reconocer que cada persona, que cada uno de los que tratan de reconciliarse tienen una forma de pensar particular y que cada quien va a tener su versión de cómo han pasado las cosas, pero tienen que llegar a un acuerdo. Y aquí es donde tenemos que tener una buena memoria para poder construir lo que pasó, construir la verdad. Y aquí se trata de entender, no de distorsionar lo que ocurrió o cómo ocurrió o por qué lo hizo o cómo lo hizo. Si es que quieres reconciliarte, tenemos que ser positivos, comprensivos, empáticos, misericordiosos. Y recordemos, no hay que olvidar, pero no tienes que estarlo mencionando a cada minuto, a cada segundo lo que pasó, especialmente si tú eres del lado del el ofendido o la ofendida. Eso se va a estar presente, no lo podemos decir ya se olvidó, no. No podemos pasar página a lo que sucedió. Pero sí tenemos que desarrollar una capacidad para contar lo que ocurrió desde la serenidad y el reconocimiento del dolor propio y del reconocimiento del dolor del otro. Una vez que los dos han reconocido su falta, su falla, sus ofensas, una vez que la persona que es la víctima y el que ha ofendido han podido reconstruir una verdad que les ayuda a entenderse y que se dan cuenta que esa verdad vale más la pena que el error que sucedió, se tratará de recuperar aquella relación que había antes, recordando que no va a ser fácil, porque el sufrimiento que se experimentó
no siempre es posible olvidarlo. Entonces, no hay una recuperación absoluta del dolor causado, pero esta reparación o esta reconciliación va a permitir que puedan convivir en paz. Y el tiempo irá ayudando, siendo conscientes de que esas heridas causadas no se van a ir, pero con el tiempo y nutriendo el espíritu y aprendiendo del amor de Dios, las dos personas, tanto la afectada como la que afectó, van reconstruyéndose y aprendiendo a escribir o agregar nuevas páginas a su vida juntos, si es que se logra la reconciliación. Pero recuerda, no siempre se va a poder llevar a cabo la reconciliación, que se perdone. El día de hoy Jesús usa un ejemplo muy claro. Cuando te vas a meter en un pleito, yo te recomiendo que llegues a un acuerdo con tu contrario antes de que el asunto llegue al tribunal, porque si no se arregla eso, vamos a acabar en la cárcel y no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último centavo. ¿Qué nos dice Jesús con esto? Que primero, antes que nada, todos estamos en deuda con Dios. Y con el primero que tenemos que reconciliarnos y pedir perdón es a Dios. Si nos queda algo de sentido común, haremos las paces primero con Él antes de que sea demasiado tarde. Hacer las paces con Dios. Hermanos, Jesús y todos sus fieles servidores han tenido muy en cuenta que el tiempo no espera. El tiempo no perdona. Y hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Y la principal es de hacer las paces con Dios y después hacer las paces con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que hemos ofendido, que hemos lastimado. Ojalá que tenga sentido de lo que les he hablado hoy, pero todos tenemos una necesidad de reconciliarnos y hay que hacerlo hoy antes de que sea demasiado tarde, especialmente reconciliarnos con nosotros mismos y con Dios, porque a veces es lo que no nos deja crecer y eso es lo que más nos afecta en la vida, porque guardamos tantas cosas que nos van como carcomiendo por dentro. Y el día de hoy es una buena oportunidad. Así como te pregunté hace unos días si no has sentido la necesidad de pedirle perdón a Dios, de reconciliarte con Dios, hoy es la oportunidad. Y si es posible, perdonar a los que te han ofendido y todavía, si es más posible, reconciliarte con ellos. Pero tú eres el juez y al último tú tienes la última palabra. Jesús nos da su sabiduría, su enseñanza, y ojalá que nosotros podamos ponerla en práctica. Y finalmente, para recordarles de nuestros capítulos del Evangelio de Mateo, el día de hoy estamos leyendo el capítulo 25 y 26. Pasajes muy bonitos y con mucha enseñanza porque nos habla de la parábola de las 10 jóvenes, la parábola de los talentos, habla de la unción de Jesús allá en Betania, pero también nos habla de traición, nos habla de Eucaristía, nos habla de sufrimiento, de agonía, nos habla de juicio, nos habla de traición, de negación. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.